Muy buenas tardes con todos nuestros seguidores, los usuarios de la plataforma Zoom y los que nos acompañan desde la página oficial de la Sociedad Geográfica de Lima. En esta oportunidad vamos a iniciar con nuestra segunda sesión, sin antes dar un saludo breve desde la institución que representamos. Desde hace 39 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada por el presidente Andrés Avelino Cáceres, viene impulsando este valioso espacio de capacitación y actualización de conocimientos. Hoy nos convoca una vez más el compromiso de aprender juntos en una gran jornada. Es un placer y un honor tener en esta reunión virtual a profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de diferentes lugares del Perú y también del extranjero. En la presente edición deseamos invitarles a meditar acerca de un asunto crucial para el presente y el futuro de nuestra nación, y el tema que nos convoca es el ordenamiento territorial. Sin más, le doy el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima para dar las palabras de bienvenida. Gracias, Bexabe. De manera rapidita, muy buenas tardes con todos, queridos participantes, en esta 39ª edición del ciclo de actualización de conocimientos organizado por la Sociedad Geográfica de Lima, que cuenta con el patrocinio, como saben ustedes, del Instituto Cultural Peruano Norteamericano y del Colegio de Geógrafos del Perú. Tengo la garganta un poquito tocadita. Hoy damos inicio al calendario de sesiones de este ciclo largo dedicado al ordenamiento territorial que nos va a convocar todos los martes no festivos hasta el 1 de diciembre con la unidad temática denominada en este caso con la primera unidad temática que hemos denominado conceptos básicos y normativa sobre ordenamiento territorial y que va a abarcar 8 martes hasta el 2 de junio. No voy a leerles las temáticas para no, pero sí, Betsabe, no sé si ya hemos compartido con ellos el calendario, pero es bueno que lo compartamos con todos, ¿de acuerdo? Bien, dijimos el otro día que había 4 grandes temas para este año y el primero, como digo, abarcará los 8 primeros martes. Este martes específicamente vamos a reforzar y actualizar o incluso aprender, depende del caso de cada uno, las bases y lo básico para entender qué es esta herramienta de planificación participativa que se ha implementado o se implementa en muchos lugares del mundo, acaso al menos en los más avanzados. Y lo vamos a hacer de la mano de dos todavía jóvenes geógrafos salmarquinos con formaciones de posgrado en planificación territorial y en gestión ambiental, así como el caso de César Abad y en el caso de Jason Fernández, en asentamientos humanos y medio ambiente por la Universidad de Chile. Ambos tienen además unos cuantos años ya de experiencia profesional en temáticas y herramientas de gestión territorial y actualmente son especialistas en la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastre de la PCM. Así que sin mucho más y segura de que esa tarde será de un gran interés para todos nosotros, les dejo con Betsabe y los ponentes de hoy. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima por sus palabras de bienvenida. Y sin más, vamos a pasar a nuestro primer ponente. Él es César Abad Pérez, es geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en instituciones nacionales e internacionales en ordenamiento territorial, gestión estratégica de recursos naturales y gestión de riesgos de desastres. En la actualidad se desempeña como especialista de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros y también es docente universitario. Muy buenas tardes, geógrafo César Abad Pérez, usted tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Betsabe, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, antes que nada, aprovechar para felicitar a la actual gestión por este tema de gran relevancia en nuestro país y sobre todo, pues, porque tiene una, porque tiene un marco normativo bastante reciente y porque pues es uno de los grandes temas en el marco de la geografía aplicada, ¿no? Que a la vez pues es un tema multidisciplinario que hace converger a diferentes especialidades, ¿no? Muy bien, eh, no voy a profundizar demasiado en los conceptos, o sea, sí voy a mencionar los conceptos básicos, pero no voy a profundizar demasiado, sobre todo por cuestión del tiempo, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero sí quisiera que haya cierta claridad sobre lo que es, o voy a intentar, ¿no?
dar esa claridad sobre lo que es el ordenamiento territorial y eventualmente también después de esto tienen la opción, por supuesto, de hacer las preguntas que consideren y gustosamente voy a intentar responderlas, ¿no? Vamos a ver el tema de conceptos básicos para comprender el ordenamiento territorial. Vamos a ver primero, partir de un poco de alguna problemática territorial y luego vamos a ver los conceptos básicos y algunas conclusiones. Vamos a ver algunas situaciones como por ejemplo algo que es eh, bastante generalizado en nuestro país, en gran parte de la zona amazónica, es la deforestación, ¿no? Que muchas veces está vinculada al tema de actividades ilegales, ¿no? Tenemos diferentes tipos o diferentes causas o drivers que les llaman también en la jerga de la deforestación y muchas de ellas están vinculadas con el cambio de uso del suelo, pero también con actividades ilegales como por ejemplo la minería aluvial que ocurre en Madre de Dios, ¿no? Entonces, este es un caso bastante típico de cómo diferentes actividades generan afectación a los ecosistemas, servicios ecosistémicos y desencadenan una serie pues, de economías ilegales y también en muchos casos, no en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos sí, y también en muchos casos, bueno, se desencadenan una serie de afectaciones ambientales, ¿no? En el caso de la minería ilegal de Madre de Dios, por ejemplo, por los insumos que se utilizan para el procesamiento del oro, y esto pues genera una serie de desequilibrios territoriales. Esto es un problema bastante extendido de mucha relevancia en la actualidad y que amerita tomar decisiones desde una perspectiva integral. No interesa solamente mapear la deforestación, es un insumo importante, el dónde y cuánto se está deforestando, pero también interesa saber cómo, ¿no? ¿Quiénes son los diferentes actores involucrados? ¿Cuáles son las decisiones incluso desde diferentes niveles de gobierno que pueden contribuir a frenar tal actividad o que podrían incluso estar contribuyendo sin querer quizás a favorecer estas actividades que afectan pues ecosistemas, sus servicios ecosistémicos, a la población misma, etcétera? Este es un primer caso, ¿no? Donde se muestra claramente un problema territorial o muchos problemas territoriales hay detrás de esto en realidad. Tenemos otro tema que es bastante común en nuestro país también. La gran riqueza que tiene nuestro país en recursos naturales, por ejemplo, eh, genera que eh, di- existan diferentes derechos, ¿no? Genera que exista un aprovechamiento formal e informal de estos recursos. Y muchas veces dentro digamos, de los aspectos formales, tenemos el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de los recursos y esto se da a través de concesiones, ¿no? Por ejemplo, concesiones forestales, concesiones mineras, concesiones de uso del agua, etcétera, ¿no? Y un problema que genera la gestión adecuada de los recursos naturales que genera, perdón, la dificultad en la gestión adecuada de los recursos naturales es justamente la superposición de derechos de uso, que a su vez también en muchos casos tiene que ver con las diferentes percepciones que existen en torno a lo que es el desarrollo. Y en un país donde tenemos superposición, por ejemplo, de lo que es potencial minero y a la vez también zonas de gran valor ecosistémico y zonas de alto valor cultural, por ejemplo, es un poco difícil, no siempre, pero en muchos casos es un poco difícil buscar acuerdos para ello, ¿no? Entonces es algo que casi siempre va a estar presente en nuestro país. Y acá quisiera remarcar algo que muchas veces nos ha ocurrido, seguramente en los estudios universitarios o en diferentes contextos, se hablaba, no sé si se habla todavía, ya no lo escucho, por ejemplo, de la vocación del territorio, ¿no? Como si hubiera solamente una posibilidad dentro de del al abanico de posibilidades, una posibilidad de uso dentro de el abanico de posibilidades que hay de aprovechamiento del territorio. Y bueno, lamentablemente les digo que no es así,
que mayormente no existe una sola posibilidad, sino el territorio nos da una serie de posibilidades y es la sociedad quien decide qué uso se le va a dar. Y esa decisión, lo ideal es que sea una decisión racional que genere el menor impacto ambiental, social y también el mayor beneficio económico, pero muchas veces no es así. Entonces, justamente uno de los grandes temas en torno al ordenamiento territorial es cómo buscar ese balance y acuerdos en torno a los usos del territorio, ¿no? Un caso tercero es el caso vinculado con la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Recordemos el caso de Punta Hermosa en el año 2023, donde pues tuvimos flujos de detritos en ciertas partes y de lodo en otras, más aguas abajo, que afectaron de manera importante tanto infraestructura como viviendas, ¿no? Y, y veamos si retrocedemos un poco, o si hacemos un mapeo primero de todos los eventos que han ocurrido, los huaicos entre el 72 y el año 2023, vemos que hay una gran cantidad de huaicos, ¿no? Lo que vemos acá al fondo es una foto aérea oblicua del Servicio Aerofotográfico Nacional del año 1940, que nos muestra muchas zonas sin ocupación. El único elemento antrópico o humano viene a ser la carretera panamericana que vemos acá. Pero justamente en ese tiempo ya hubiéramos podido prever lo que hemos tenido posteriormente, ¿no? Miren ustedes, el proceso de ocupación desde el 69 al 2023, en un primer momento fue básicamente un crecimiento muy cerca al litoral o en el litoral mismo, y luego se fue creciendo aguas arriba, ¿no? De esta quebrada Malanche, ¿no? Y vemos el 2013, 2017, que es justo cuando ocurre el niño costero e incluso que donde hubo una afectación importante, e incluso después de esta emergencia que hubo en el año 2017, siguió creciendo la población. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Y por qué han crecido justo sobre las evidencias de flujos de detritos muy recientes? ¿No? Ese es algo preocupante. ¿Por qué no tenemos la capacidad como país para regular esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles fueron los condicionantes físicos, geográficos y también los mecanismos sociales, económicos, también políticos quizás que hay detrás de este proceso de ocupación? Ese es un tema importante de entender, de comprender, y para ello justamente el ordenamiento territorial está vinculado también con la regulación de usos del suelo. Acá vemos, visto, digamos, de un poco aguas arriba hacia el mar, vemos que hay una serie de canteras aguas arriba y la ocupación. Y tenemos cerca la ocupación más reciente en la zona de planicie, y en estas colinas vemos, justamente estas colinas se presentan lomas durante la época invernal. Justamente por eso las vemos un poco oscuras, por la materia orgánica, y tenemos evidencia también pues, de un flujo bastante reciente, en este caso el del año 2023. En esta foto podemos ver claramente hacia la margen izquierda de este cauce que ha sido canalizado, las antiguas evidencias de cauces, que de manera natural, cómo se presenta de manera natural los flujos de detritos en esta zona. Mientras que hacia la margen derecha deberíamos ver algo parecido a esto, es decir, esas paleo, ni tan paleo, o sea, no tan antiguas, evidencias de la ocurrencia de los flujos que ya se podía evidenciar incluso si viéramos las fotos de aéreas más antiguas. Entonces, lo que ha faltado acá justamente ha sido un proceso de planificación territorial, y esta falta de un proceso de planificación territorial, en este caso de un instrumento de ordenamiento territorial que sería el Plan de Desarrollo Urbano, es lo que ha generado justamente esta ocupación. Hemos visto ya, tenemos en este caso, cerca de la desembocadura de esta cuenca torrencial, tenemos la afectación de las viviendas, y hay algo que es bastante interesante, pues que
el calibre de este material que está subredondeado, redondeado, es bastante grande, ¿no? Tenemos muchas veces más de 50 centímetros, 60 centímetros de diámetro. ¿Y eso qué indica? Miren, en los últimos eventos, el diámetro de este material no ha sido tan grande como lo que se encuentra a más o menos 3 metros de profundidad en Punta Hermosa. Y eso que indica que en el pasado, no sabemos si muy antiguo o relativamente reciente, ha ocurrido un gran huaico o varios huaicos que han formado en gran parte la zona donde se encuentra emplazada eh, la zona más consolidada de Punta Hermosa. Justamente, bueno, hay un boletín que en unos meses va a salir de la Sociedad Geográfica de Lima donde se explica esto con un poco más de detalle. Dicha esta introducción, y sin extenderme demasiado, vamos a ver algunos conceptos básicos. Algo muy importante es, entonces, ¿qué es el ordenamiento territorial? ¿Qué viene a ser el ordenamiento territorial? Tal como mencionó Mari Carmen Carrasco, ya en muchos países desarrollados se ha venido implementando el ordenamiento territorial. Más bien acá es donde no se ha implementado en muchos países del sur, digamos, ¿no? Entonces, en 1983, la Carta Europea de Ordenación del Territorio, que es un sinónimo de ordenamiento territorial, mencionaba que es una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. Bueno, traducción muy rápida, tiene que ver con la regulación de usos del suelo, tiene que ver con el desarrollo territorial y tiene que ver justamente con decisiones políticas y en el marco de la gestión pública, cuando se habla de técnica administrativa y cuando se habla de disciplina científica, se trata de que está basado en información técnica para tomar decisiones, ¿no? No voy a leer todo esto, por supuesto, ¿no? Solamente mencionar que uno de los autores más conocidos en torno a este tema, eh, eh, resaltar el caso de Gómez Orea, por ejemplo, que menciona que responde a la necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de actividades humanas y problemas y desequilibrios que este crecimiento provoca, y que el proceso de ordenamiento regula la distribución de actividades en el espacio de acuerdo a un conjunto de planes que pueden o no constituir un sistema de planificación territorial. Y bueno, desde, perdón, desde el nivel central y también por algunos congresistas, el año pasado se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial que tiene su propia conceptualización, no muy alejada de muchos de los conceptos que se vienen manejando a nivel mundial. No voy a leer todo esto, solamente las primeras líneas, que el ordenamiento territorial es un proceso político, técnico y administrativo que resguarda y facilita la toma de decisiones y acciones planificadas respecto a la ocupación, al uso y al aprovechamiento sostenible del territorio. Ahora, esto implica, no como en el pasado, que se hacían planes, digamos, quizás en los 80s y parte de los 90s, que se hacían planes desde gabinete, ¿no? Desde las oficinas burocráticas, sino son eminentemente y tienen que ser eminentemente participativos. Y un concepto muy importante que tenemos que considerar es el de sistema territorial. Para nosotros poder intervenir en el territorio, hacer propuestas de ordenamiento, necesitamos comprender el sistema territorial. El sistema territorial, como se menciona acá, como lo menciona Gómez Orea, es una construcción social y que es la expresión espacial del estilo de desarrollo de la sociedad. Entonces, el sistema territorial no es solamente un componente del territorio, sino son los diferentes componentes y para ello tenemos que analizar diferentes aspectos para mencionarlo de manera muy simplificada, como por ejemplo la población en sus actividades, la población, las actividades económicas y diferentes aspectos del medio físico y también considerar el marco legal e institucional que impone las reglas, digamos, en cada uno de los territorios. Adicionalmente, este modelo territorial tiene que ser analizado, tiene que ser diagnosticado, porque de lo contrario corremos el riesgo
si no lo analizamos adecuadamente, de hacer propuestas eh, muy parcializadas, ¿no? Entonces hay diferentes, tal como se mencionaba en el concepto, el modelo territorial es la expresión de desarrollo de una sociedad, ¿no? Hay diferentes estilos de desarrollo que lo podemos observar en cualquier paisaje, ¿no? Fácilmente, ¿no? Que podemos observar cómo se ha desarrollado la sociedad de una manera con un mayor desequilibrio en muchos casos o con mayores equilibrios en otros, ¿no? Hay diferentes formas de abordar el, el sistema territorial y estos son algunos ejemplos de Ecuador, porque les soy sincero, tenemos algunos ejemplos en el Perú, pero no muy buenos en muchos casos, bueno, muchos tipos, pero solamente por mencionar un ejemplo del mismo Gómez Orea, por ejemplo, donde participó Domingo Gómez Orea, ¿no? Este es el modelo territorial actual de la provincia de Imbabura, el modelo territorial deseado. Estos aspectos, por si acaso, se van a abordar también en futuras sesiones, ¿no? No solamente en la presente sesión. Esta es como una introducción al ordenamiento territorial. Y finalmente, la propuesta de ordenamiento territorial que se concretiza a través de categorías de ordenamiento territorial, a través de una zonificación, por supuesto, una regulación o una normativa respecto a esa zonificación y también un sistema de gestión entre otros aspectos, ¿no? De manera, digamos, sin ninguna intervención, muchas veces los sistemas territoriales pueden tener una tendencia o una evolución con una tendencia al desequilibrio. No siempre, pero en muchos casos sí. Por lo menos en el Perú, los casos que les he mostrado, evidentemente hay una tendencia al desequilibrio, ¿no? Entonces, justamente la importancia del ordenamiento territorial es que a través de la articulación de diferentes instrumentos en diferentes niveles de gobierno y con la participación de de los diferentes actores en el territorio, se pueden lograr acuerdos para finalmente concretar acciones, entonces, y diferentes intervenciones. Un proceso de ordenamiento territorial, no voy a escribir todo, solamente a nivel muy general, parte de un diagnóstico, luego pasamos a un punto importante que es la imagen objetivo de lo que queremos en el territorio y finalmente eh, las propuestas en sí, que implica una zonificación, una normativa, diferentes intervenciones, programas, subprogramas, proyectos y acciones, por ejemplo, y un sistema de gestión. Y luego, eventualmente, no es algo que se acabe, es algo permanente que va implementando permanentemente y eventualmente, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial se tiene que actualizar en la medida que se vea que es conveniente. Y en todo el proceso tiene que haber participación de la población, concertación y debate público, sobre todo en un país como el nuestro, donde existen, pues, tantas riquezas naturales, sobre todo, y tantas visiones bastante diferenciadas en torno al territorio, a lo que se quiere en el territorio. Finalmente, para mencionar que existen diferentes instrumentos de planificación territorial, pero también instrumentos con incidencia territorial. La ley y el reglamento de la ley de ordenamiento territorial en el Perú ya define cuáles son los instrumentos de ordenamiento territorial. Algunos de ellos, bueno, son, en primer lugar, a nivel departamental tendríamos los planes de ordenamiento territorial, luego tenemos los planes de acondicionamiento territorial en el nivel provincial y, por ejemplo, los planes de desarrollo urbano en el ámbito de áreas urbanas y sus posibles zonas de expansión. Pero adicionalmente tenemos una serie de otros instrumentos de planificación también como los planes de vida, los planes viales, la zonificación forestal. Esto básicamente, bueno, muchos que generan información para la toma de decisiones, la zonificación agroecológica, la zonificación ecológica y económica, si tenemos áreas protegidas, los planes maestros, por ejemplo, etcétera. Entonces, en esta breve introducción, le he mostrado a grandes pinceladas, digamos, a qué nos enfrentamos, a qué nos tenemos que enfrentar y cuáles son los principales retos del ordenamiento territorial, que es básicamente tratar de buscar eh, equilibrios territoriales
y también enfocarnos hacia el desarrollo sostenible a través de la participación activa de los diferentes actores en el territorio y a través de diferentes instrumentos de planificación territorial. Por cuestión de tiempo, no puedo extenderme más. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias al magíster geógrafo César Abad por su ponencia. Sin más, invitamos a nuestros participantes a generar sus preguntas o reflexiones con respecto al tema que se ha expuesto, o si no, para poder pasar a la segunda ponencia. Sí, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Vamos a esperar un minuto quizás, si alguien quiere participar. Adelante, señor Alberto Millones. Buenas noches con todos. Agradecer por este grandioso curso. Yo quisiera preguntar, ¿qué tan intenso esta actividad se viene desarrollando en nuestro país? Y si hay instituciones encargadas de ello, de propiciar, de ir organizando todos estos aspectos, porque es importantísimo, ¿no? Por esa razón los proyectos a veces no fracasan, ¿no? Porque no ha sido ordenado bien el territorio. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien, bueno, de hecho, recientemente fue aprobado el año pasado la política de ordenamiento territorial y luego el año pasado la ley de ordenamiento territorial y el reglamento. Entonces, ahí tenemos un marco institucional muy importante. La rectoría actualmente la tiene la presidencia del Consejo de Ministros y es una base importante. Pero, sin embargo, no es el inicio del ordenamiento territorial. Ya se venía haciendo ordenamiento territorial de manera un poco sectorial cuando hablamos, por ejemplo, de los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, el ordenamiento forestal, cuando se hablaba eh, de los instrumentos de ordenamiento cuando tenía la rectoría el Ministerio del Ambiente. Pero acá, mi punto de vista personal es que me parece, bueno, es un reto el tema del ordenamiento territorial y me parece adecuado que la rectoría en la actualidad esté en la presidencia del Consejo de Ministros, puesto que es un tema, los temas territoriales no pueden ser abordados solamente desde un solo ministerio, ¿no? O si no, tiene que haber una perspectiva bastante transversal en diferentes aspectos que abordan diferentes ministerios. Es por eso que, bueno, vamos a ver cómo funciona desde la PCM. Esperamos pues que se desarrolle de la mejor manera, pero es cierto, eh, la evidencia, lo que vemos en el territorio, nos muestra que quizás no se ha hecho mucho, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes retos. Hay una pregunta, no Sí, sé, ¿sabes si yo la leo o tú? sí. Bueno, si gusta usted. Ah, ya, sí, dice, ¿cómo podría involucrarse el ordenamiento territorial en la protección de un sitio arqueológico? Bueno, excelente pregunta. Depende del contexto, ¿no? Si está en un área urbana, el instrumento aplicable es el plan de desarrollo urbano, pero para ello, por supuesto, tiene que existir, o sea, tanto en el área urbana actual como en las zonas de expansión urbana, pero a la vez también están los instrumentos legales regulados por el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque esto implica que exista un saneamiento físico y legal de estos sitios arqueológicos, ¿no? Es realmente un reto, ¿no? El tema del patrimonio cultural. Y si no estamos hablando de ámbitos urbanos, pues justamente hay otros instrumentos u otros mecanismos que se pueden implementar que son muy variados, ¿no? Hay, por ejemplo, ciertos niveles de reconocimiento por el mismo Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Tenemos los mismos de las declaratorias de los sitios arqueológicos, los paisajes culturales arqueológicos, paisajes culturales, etcétera, que no necesariamente son una garantía de que se va a conservar el sitio, pero por lo menos ya es un primer paso legal para ello. Sobre el caso disculpa, ¿sabe? Quizás tú lo lees, No, no sé. adelante, Ah, adelante, para que ya, sea más fluido ya, igual. ah, ya. Bien, luego se pregunta sobre el huaico en Punta Hermosa. ¿Habrá un estudio de este peligro? Sí, hay un estudio bastante reciente publicado en un paper por el Servicio Nacional
de meteorología e hidrología, así como también muchas otras investigaciones que se vienen haciendo, ¿no? Dentro de las cuales está también, por ejemplo, bueno, el estudio que, digamos, un artículo que vamos a publicar eh, junto con la Sociedad Geográfica del IVA en el siguiente boletín. Eh, pero el reto en el ordenamiento no es tanto que exista o no exista información. El gran reto es cómo se usa la información. Porque si la información no sirve, perdón, si la información no se usa, para mi modo de ver personal, no sirve. Suena feo, pero es así. Pues, entonces, la información en el contexto del ordenamiento, ¿ya? Estoy hablando del contexto del ordenamiento. Porque muchas veces tenemos buenos estudios que no se incorporan en el diagnóstico. Luego hay una pregunta más que dice, ¿el ordenamiento territorial en una provincia o departamento será respetado mediante una ley? Las actividades que se ordenen se respetarán. Muy buena pregunta que tiene que ver justamente con el carácter vinculante del ordenamiento territorial, que lamentablemente en la ley que tenemos nosotros no se menciona, se menciona explícitamente que no es vinculante. Pero esa es una contradicción bastante grande, pero es lo que tenemos en cuanto a la ley. A pesar de esa gran limitación, algo importantísimo que considerar es lo siguiente, que sí son vinculantes muchos de los instrumentos que son parte del ordenamiento territorial, como los planes de desarrollo urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener en consideración eso. Y por otro lado también es importante mencionar que tiene que haber una articulación tanto horizontal como vertical, es decir, de diferentes ministerios como también de diferentes niveles de gobierno. Pero la respuesta concreta es, ¿se respetarán las actividades que se ordenen? Yo te diría sinceramente que todavía no está regulado el tema, o ya no existen metodologías específicas que tienen que ser desarrolladas por el ente rector, pero por lo menos a nivel departamental, a mí no sé si, al no ser vinculante, me parece que es un gran reto de cuál va a ser el nivel que tenga en cuanto a vinculancia, o para qué es la vinculancia. Por ejemplo, el doctor Masiris de Colombia mencionaba que muchas veces esto depende de cada país. Es muy variable el nivel de vinculancia, o en todo caso, debería especificarse para qué es vinculante. Muchas gracias. Ah, perdón. Hay otra pregunta. Renzo Pedraza pregunta, ¿cómo puede el ordenamiento territorial integrar variables ambientales, socioeconómicas y de riesgo para la toma de decisiones? Bueno, en realidad ese es el tema importante, ¿no? Han habido esfuerzos a través de diferentes instrumentos de diagnóstico de incorporar o integrar estas variables ambientales, socioeconómicas, eh, que incorporan el riesgo también a través de los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, de los dos planes de ordenamiento territorial que cuando la regulación se daba a través del Ministerio del Ambiente, y bueno, es justamente haciendo diferentes estudios, pero más allá de los estudios, eh, hay algo muy importante que mencionar, es cómo se toman las decisiones. Y por otro lado, que tienen que ser procesos participativos, por supuesto, como ya mencioné anteriormente. Y por otro lado, también la calidad de la información y la pertinencia de la información que se genere. No por hacer más estudios es que sea mejor, sino que sean pertinentes para el tipo de problemática que se nos presente. Muchas gracias. Gracias, César. Igual aquí están levantando la mano el señor Sí. Froilán, Portugal. Adelante. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, se le escucha, por favor. Estoy agradecido por haberlos encontrado. Yo soy un peruano en el extranjero, estudio geografía acá en Guadalajara, Jalisco, México. Y el tema es muy apasionante. Y la pregunta creo que va a ser coyuntural por el momento que está viviendo la patria por el hecho de las elecciones, dado que el lenguaje geográfico es necesario justamente para el futuro compartido del territorio. Acá en Guadalajara, les platico el caso para contextualizar mi pregunta, los especialistas que han llevado a caso el ordenamiento territorial como vanguardia técnica en cuestión de personificar una geografía efectiva para el territorio, he vivido y he presenciado cómo ellos se han desilusionado de estos instrumentos al punto de decir que es una entelequia, dado que la complejidad
de su ejecución conlleva más esfuerzos sobre mayores que lo del mundo académico. Y justamente el papel del Estado ha abandonado la práctica geográfica que acá se vivía en Guadalajara, ¿no? Y viendo el contexto del Perú, donde un país fragmentado, posiciones políticas diversas, un ordenamiento territorial que convoque estas diferencias ideológicas, ¿cómo podría ser llevado a cabo? ¿Cómo poder aterrizar toda esta complejidad social que vive la patria a la hora de ejecutar este tipo de instrumentos? También que debería ser demanda de las campañas políticas, porque me he tomado el papel de revisar los diferentes planes de gobierno de las posturas políticas que en turno están postulando y el lenguaje geográfico es muy, pero muy pobre. Un solo partido por lo menos daba imágenes del Perú en mapas. Entonces, agradezco mucho este auspicio por entender este tipo de temas, pero creo que las complejidades hay que abordarlas desde un comienzo. Muchas gracias. Bien, colega, muchas gracias por la pregunta, bastante interesante y bastante pertinente, sobre todo en el contexto político en que nos encontramos, donde efectivamente se habla muy poco de aspectos territoriales, pero, o incluso yo diría que por mucho tiempo, por muchos años, y hasta la actualidad quizás se habla muy poco porque importa mucho más bien, ¿no? O sea, muchos consideran hablar de ordenamiento territorial como una mala palabra en ciertos contextos, ¿no? Porque iba contra ciertos intereses, quizás. Entonces, yo te puedo decir que esa desilusión también existe acá, en muchos contextos técnicos, ¿no? Para muchos geógrafos también, quizás para algunos no. Es que nos hemos llenado de estudios. Hemos gastado muchísimo dinero en llenarnos de estudio sobre estudio y lo que ha habido poco es decisiones en base a esa información territorial que se ha generado, que muchas veces ha sido de mala calidad. Estoy hablando de diferentes instrumentos a diferentes escalas, por si acaso. Entonces, lo más importante, en primer lugar, es que dado digamos, la grave crisis de estabilidad política que tenemos en nuestro país, lo que quedan son las instituciones y lo que quedan son muchas normas. Ya tenemos un primer paso que yo la verdad que lo veía muy poco probable que se apruebe la ley de ordenamiento territorial. Ya tenemos una ley de ordenamiento territorial, tenemos una política, tenemos un reglamento de la ley. Faltan muchas cosas más, pero lo importante y uno de los grandes retos es justamente cómo hacemos que sea más rápida la toma de decisiones en base a la información territorial que se tenga y cómo garantizamos los procesos, que los procesos sean realmente participativos. Y justamente uno de los espacios claves es justamente el que nos está brindando la Sociedad Geográfica de Lima para poder debatir y discutir sobre estos temas, ¿no? Y digamos que sea bastante abierto para poder no solamente escuchar la teoría, ¿no? Sino hablar de lo que tú comentas, ¿no? Lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos una, vemos quizás los instrumentos de ordenamiento con cierto nivel, con cierta desazón por por la manera como se han llevado muchos de estos en el pasado, pero esperemos que eso mejore y digamos las instituciones están, las normas están, pero un papel importante lo tienen pues los geógrafos, las diferentes profesiones que están vinculadas al ordenamiento territorial y la población en general, ¿no? Donde se debería discutir estos temas de manera mucho más abierta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, César. Igual aquí tenemos alguna pregunta chiquita. Última que menciona lo siguiente. ¿Qué importancia tendría la consulta previa en el ordenamiento territorial? Ah, bien, muy importante, ¿no? Bueno, de hecho ya la consulta previa está, bueno, es algo que ya está regulado, que se da en ciertos contextos, pero en el caso de los planes de ordenamiento territorial, te soy sincero, yo creo que sí sería importante, pero depende cómo se regule, ¿no? Ahí queda pendiente la regulación y cómo lo va a manejar el ente rector, ese tema, ¿no? Muchísimas gracias, César, por tu participación, por tu tiempo para Muchas gracias también. acompañarnos en esta jornada. Igual vamos a invitar a nuestros asistentes a que puedan estar atentos a la siguiente ponencia, pero sin antes mencionarles que nuevamente voy a compartir en unos minutos el formulario de asistencia para quienes
recién se han integrado. Lo voy a colocar aquí en la plataforma de Zoom y también en Facebook. Entonces hay que estar atentos y bueno, nada, igual se les invita nuevamente a estar atentos y formular las preguntas para nuestro siguiente ponente. Y sin más, vamos a presentarlo. Nuestro segundo ponente es Jason Fernández Díaz. Es magíster en asentamientos humanos y medio ambiente y candidato a doctor en estudios urbanos por la Universidad Católica de Chile y bachiller en geografía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su experiencia en investigación y docencia se centra en gobernanza territorial, planificación de ciudades portuarias y proyectos de expansión portuaria. En la actualidad se desempeña como analista de ordenamiento territorial de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin más, Jason Fernández, nuevamente muy buenas noches. Usted tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la presentación y gracias a la Sociedad Geográfica por la invitación y por la promoción de estos espacios en los que se puede conversar sobre temáticas relacionadas bueno, al ámbito de de la geografía en general. Asimismo, se agradece la participación del público que está interesado en estas temáticas y en especial el tema que se va a presentar el día de hoy, que está relacionado a una experiencia y más que nada, el objetivo de esta presentación es dar una mirada panorámica de esta experiencia de un país vecino, en este caso de Chile, y ver sobre su contexto de ordenamiento territorial, enfocándonos como un tema central lo que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, o también llamado POROT, que ha sido recientemente aprobado su reglamento este año, y la coyuntura ha puesto como tema de conversación en la academia, en la sociedad civil, en las instituciones públicas y en las instituciones privadas sobre cómo es que se va a desarrollar este instrumento en el marco del ordenamiento territorial en ese país. Entonces, para ello, igual siguiendo con los puntos que comentó César, los puntos temáticos, los conceptuales que mencionó, van a encontrar muchas coherencias, similitudes y ciertas diferencias con la presentación que se va a hacer aquí, que va a tener tres puntos. El punto número uno va a ser abordar el paraguas general de la planificación territorial en Chile, en qué consiste y cómo está representado por sus instrumentos de planificación territorial. Luego nos vamos a enfocar en la temática que es del ordenamiento territorial. ¿Quiénes son los actores que están detrás de poder llevar a cabo esta política pública en el país? ¿Y en qué consisten sus políticas públicas? Ya sean, bueno, las políticas y el plan que se ha mencionado, para que por específico nos centremos en la conversación y presentar un poco lo que ha sido esta aprobación del reglamento del Plan Regional de Ordenamiento Territorial y lo que significa. Entonces, para el punto número uno, para entrar en contexto sobre la planificación territorial en Chile, hay que situarnos un poco sobre cómo es que se ha ido conformando las entidades políticas administrativas que se encuentran en el país, y que está estructurado por un conjunto de leyes que le han dado su creación, ya sea en la creación de los límites de las regiones del país. Luego, una ley bueno, un decreto que precisó la delimitación de las comunas, ¿ya? Y que las siguientes normativas hacía referencia a una estructura mucho más organizada respecto a la región, a la provincia y a los distritos, en el que, bueno, a partir de una ley clave que es la ley 19.175, hace referencia y se menciona por primera vez en el marco normativo al gobierno regional, a un gobierno regional como una administración superior que va a administrar la región, y cuyas competencias se van a relacionar, no de manera específica, pero que sí se va a mencionar el tema del ordenamiento territorial, ¿ya? Nada desarrollado en este caso, solo mencionado. Lo importante de la creación de estas regiones, como muchas otras en los años
70 y 80 y 90, en especial en este caso 80 y 90 en Chile, eh, era porque es importante cómo es que se puede administrar y gestionar cada uno de los recursos que se encuentran en este país. Y un poco resalto estos datos que se mencionaron dentro de las presentaciones de la Comisivit, de la Comisión Intersectorial de Ciudad, Vivienda y Territorio de Chile, un poco para romper a veces los imaginarios que se tiene. Personalmente yo comentándolo como una persona que estudió en un colegio público y que en aquellos años el imaginario era que Chile era un país completamente plano, es que tiene características geográficas a destacar y que son un desafío para cada una de estas regiones políticas administrativas, desde grandes macroregiones, la macroregión del norte, que tiene básicamente una base económica extractiva por la gran minería que se encuentra en ella, resaltando la región de Antofagasta, el Valle Central, que está caracterizado en la región central de Chile, hasta las macrorregiones insulares y un conjunto de islas e islotes que se encuentran en la parte más austral del país. Caracterizados esta política administrativamente en 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. Un país que además es considerado, y la principal característica es que es un país es longitudinal respecto a lo que es su zona costera, ¿ya? Así que la principal característica que se resalta es la zona costera, la presencia de la cordillera de los Andes y cómo esta interacción presenta más de 20 climas, 129 grandes cuencas continentales y la diversidad de actividades que, destacando en este caso la minería, ¿no? Que junto con Perú son dos principales exportadores de esta actividad. Y que como tal, como es un país muy costero, ha sido, y bueno, y también, al igual que en Perú, se localiza en lo que es el Cinturón del Fuego, eh, ha tenido muchos acontecimientos relacionados a desastres socionaturales, ya sean por terremotos, vámonos al caso más conocido de Valdivia, hasta los tsunamis que se han manifestado tanto en el caso de Constitución, por ejemplo, o de Concepción, en lo que en estos casos la necesidad de la planificación territorial ha aparecido relevante en estos últimos 20 años. Bueno, y características, no solamente estas, sino que también eh, tiene una gran cantidad de superficie rural, como un territorio largo, 99,7% de su superficie es rural, pero que también tiene altos niveles de urbanidad, llamémoslo así, representado a través de la cantidad de población urbana, con un total de 87,8%. Entonces se menciona mucho que Chile es un país urbano, metropolitano, que se encuentra localizado en áreas costeras, con amplios territorios rurales que necesitan instrumentos de planificación territorial. En ese contexto es de que se tienen las formas de políticas administrativas, los desafíos territoriales y que para ello, ante ello, emerge todo un sistema de instrumentos para la planificación territorial, ¿ya? Tanto a escala nacional como en todos los países, y en este caso en Chile y Perú, que tienen la característica de ser países unitarios, ¿ya? Tienen una constitución política, luego la Ley General de Urbanismo y Construcción, que tiene a su vez y está relacionada con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, algo así como parecido aquí en Perú como son el Reglamento de Construcción y Edificaciones acá, que son esencialmente normativos, ¿ya? Y luego a escala regional estaba la Estrategia Regional de Desarrollo, y en ese momento, según la ley que dio origen a las regiones en Chile, se tiene el Plan Regional de Desarrollo Urbano, ¿ya? Y a escala intercomunal o metropolitana se tenían los planes reguladores intercomunales o metropolitanos,
que abordan básicamente las áreas urbanas que son resultado de un proceso de conurbación y que tienes como resultado grandes metrópolis, tipo ya el caso de Concepción, de Valparaíso, Serena, Coquimbo y bueno, el conocido que es Santiago, región metropolitana de Santiago, y las comunales y al nivel seccional que tiene el plan regulador comunal, que es algo parecido al plan de desarrollo urbano análogo al del Perú y el plan seccional, que son para áreas específicas dentro de un área urbana, el límite urbano, que es un instrumento para áreas que no tienen tanta población urbana o como tal no constituyen un continuo urbano, y su primer insumo, su primer instrumento de planeamiento urbano es el límite urbano. Y ahí, a partir de ahí, se puede definir cuáles son las áreas urbanas y las áreas rurales. Y el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, que es un análogo en este caso al plan de desarrollo local concertado en Perú, ¿no? Que es un instrumento mucho más estratégico. Entonces se pueden ver que a escala comunal y seccional tenemos los instrumentos normativos, los que fijan en estos casos la reglamentación de los usos del suelo, y a partir de las escalas subnacionales ya son instrumentos de carácter más indicativos en este caso. Y los nacionales como tales son los que van a guiar las políticas públicas de los diferentes sectores. Entonces, teniendo en este caso, en este marco, algo falta acá. Algo falta aquí, que era la dimensión territorial en esta escala subnacional, ¿no? Porque solo aquí tenemos la estrategia regional y el plan regional de desarrollo urbano. Es que ante ello ya emerge la necesidad de poder abordar la dimensión del ordenamiento territorial en Chile. ¿Por qué? Porque así como César mencionó en su presentación anterior, también se estaban desarrollando múltiples conflictividades territoriales, ya sea en antiguos casos, por la creación de grandes infraestructuras portuarias, de transformación, las propias minerías y actualmente ahora el proceso de construcción de infraestructura para las desalinizaciones de agua, entre otros, es que el tema del ordenamiento territorial se hizo necesario, y por ello es que el año 2008 ya aparece la ley 21074, que hace un hito en el tema de ordenamiento territorial y a manera más general sobre el proceso de descentralización y regionalización en Chile, porque a partir de esta ley es de que se fortalecen múltiples funciones que se habían dado a lo que es el gobierno regional. Ya no solamente mencionas la palabra de ordenamiento territorial, pero bueno, antes de ello, se hace referencia a que se va a crear una nueva figura, ya en este caso, llamémosle antes se llamaba intendente, pero no tenía mucha fuerza política y financiera, administrativa y financiera, pero con la creación del delegado presidencial regional toma más atribuciones, ya en estas tres dimensiones que le comento, y toma competencias respecto, el gobierno regional, respecto no solamente al tema territorial, sino también a la planificación urbana, ¿ya? Y a los esquemas, a los instrumentos que habíamos visto anteriormente. Y en especial, un tema que, bueno, será para conversar después, es de que se adiciona el tema de las áreas metropolitanas y una dimensión que es importante después abordarlo dentro del gobierno regional. Ahora, ¿qué es lo importante de esta ley? Que a partir de esta ley, es que el GORE tiene funciones de ordenamiento territorial. Y aquí solamente voy a mencionar cuatro, las más importantes, porque son varias en función recordando lo que dijo César, los sistemas del ordenamiento territorial, cada una de estas funciones están relacionadas a ella. Pero en este caso, se fortalecen las funciones en que el GORE, en esta ley, ya no es en una ley específica de OT, sino que en esta ley el GORE está encargado de elaborar y de aprobar un instrumento llamado Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Si recordamos la imagen anterior, no aparecía este instrumento. Y en este caso aparece y menciona de que tiene que tener coherencia con, bueno, el resto de instrumentos, en especial con la estrategia regional de desarrollo y las políticas nacional de ordenamiento territorial. ¿Ya? Bueno, establece las políticas y los objetivos de desarrollo integral, participar de programas y proyectos de dotación y mantenimientos de infraestructuras y equipamientos relacionadas al OT,
y fomentar y velar los temas medioambientales que están contemplados en el otro marco normativo de la Ley General de Medio Ambiente de Chile. Entonces, de estas funciones ya se toma la competencia de que pueda hacer este PROT y que en esta misma ley, en el artículo 17, o sea, esta ley realiza la modificación de la 1905, 19.015, de que tiene que modificarse esa ley, en especial el artículo 17, y ampliar con el concepto del proto. ¿Ya? En ese caso, bueno, en este caso, el proto está creado como un instrumento de planificación territorial y que la define como un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macrozonificación del territorio. Y es importante resaltar estos dos puntos porque no está tan ligado al zoning o a lo que es el establecimiento y la asignación de reglamentación del suelo, ¿ya? Sino que se plantea como un instrumento estratégico y orientador que va a tener un ejercicio vinculante que se va a ver un poco más adelante, pero que aparece en esta ley y que es importante resaltarlo. Como tal, su elaboración es de carácter vinculante. Ya, todos los gobiernos regionales lo tienen que hacer y por ende también el sector competente, en este caso la Comisivit, tiene que aprobarlo, aprobar el PROT y que el Consejo Regional lo tenga que aprobar. eh, eh, tiene como objetivo poder determinar condiciones de localización. ¿Ya? En este caso no estamos hablando de asignación de uso, sino de condiciones de localización de un conjunto de infraestructuras que se van a detallar en la definición del PROT. ¿Ya? Bueno, condiciones de infraestructura y actividades productivas no comprendidas en la planificación urbanística. Porque imaginemos o tomemos en caso de que el área de la región ya ya tiene porciones que son cubiertas por instrumentos de planificación vinculante. En este caso son los planes de desarrollo, perdón, son los PRC, los planes reguladores comunales a escala comunal, y los PRI, los planes reguladores intercomunales y los planes metropolitanos. ¿Ya? Estos planes ya cubren las áreas metropolitanas, las áreas urbanas. Entonces el PROT lo que hará es tomar en consideración lo que asigne los usos del suelo de este instrumento y planificará lo que no se encuentre dentro de ellos. En este caso, llamémoslo así, también las áreas rurales, siendo un poco dicotómicos en este ejemplo. Y esto es lo importante que aparece en esta ley, ¿ya? Y fortalece mucho el tema, a los gobiernos regionales sobre esta nueva estructura, ¿ya? De lo que son los instrumentos de planificación, de lo que habíamos visto anteriormente a estos, en el que vamos a tener ahora el Plan Regional de OT, el PROT, que va a tener como objetivo que lo que va a hacer se va a preguntar es cómo se ordena la región. ¿Ya? Y que a través de esta pregunta su respuesta será la definición de un futuro del territorio, ¿ya? Esencia estratégica y esencia prospectiva. Luego vamos a tener el plan regulador intercomunal que se tendrá como objetivo preguntarse cómo es que queremos que crezca la ciudad en cualquiera de sus jerarquías, la metropolitana, bueno, en este caso las metropolitanas y sus categorías, y que a través de esta definición es que plantearán la estructura de la ciudad. Y por último, el plan regulador comunal específicamente te va a definir qué es lo que se quiere construir aquí, ya qué tipo de equipamientos de salud, de educación, recreativos, infraestructuras de transporte, entre otros, que van a definir los tipos de barrio, ¿no? En nuestras regiones. Entonces, esta es la nueva coherencia que toma los instrumentos de planificación con el marco de esta ley, del fortalecimiento de los gobiernos regionales. Y no solamente es eso, sino de que es importante considerar de que hay dos actores claves que aparecen en este proceso, que es, por un lado, la Comisivit, ya que es bueno, es el que reemplaza a lo que el año 2000 fue la creación del Comité de Ministros, Ciudad y Territorio, que básicamente la creación de estas organizaciones que no eran permanentes eran para abordar estos desafíos que iban apareciendo, ya lo que habíamos mencionado inicialmente, pero que con la ley del fortalecimiento, de la ley 21074,
ya es que se puede reorganizar e integrar primero las políticas que se venían desarrollando por parte de esta institución llamada Comité de Ministros, Ciudad y Territorio, que desarrollaba el plan nacional, la política nacional, perdón, la política nacional de desarrollo urbano y la política nacional de desarrollo rural. ¿Ya? Cada una de ellas se iba desarrollando en paralelo, como iban evolucionando también los marcos normativos del sector ambiente, pero que con esta ley es que se puede integrar ambas en una institución que se va a llamar la CNDT, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, ¿ya? Y que a través de ella es que integran estas dos dentro de sus funciones para asesorar bueno, vamos a mencionar en un rato sus funciones, pero es que se puede plantear que exista la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y que estas tres puedan ser guiadas por este consejo, la CNDT. Entonces, emergen dos instituciones en estos dos últimos 20 años, ya que van a representar la institucionalidad de ordenamiento territorial en Chile. Ya, la que sí, en este caso aquí, en esta diapositiva, como menciono, están las tres políticas, ya que es la Política Nacional de OT, la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Rural, en la que van a trabajar de manera conjunta e integrada la COMICIVIT y la CNDT. La COMICIVIT, que es una institución mucho más, bueno, es una institución pública que va a reunir a todas las instituciones, a 19 instituciones de ministerios de Chile, que va a estar presidido por el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, y que va a proponer la aprobación de estos instrumentos. En cambio, que la CNDT, su conformación está mucho más ligada con la sociedad civil. En este caso, representado por bueno, tiene una presidencia y que su comité está vinculado por representantes de todas las universidades de Chile, bueno, las que forman parte de las consejerías, a universidades, instituciones públicas, privadas y sociedad civil que van a formar parte del CNDT y que van a asesorar al presidente de la República para la implementación de estas tres políticas. Entonces, estas tres están actualmente en un marco del sistema integrado de seguimiento y evaluación de las políticas a través de indicadores y estándares en las que van trabajando estas dos instituciones. Y a partir de ellas es de que estas tres políticas ya se integran con los instrumentos de planificación territorial estructurados en estratégicos indicativos, normativos y de gestión para cada una de las escalas mencionadas, nacional, regional, metropolitana, intercomunal y comunal, en las que tenemos en los estratégicos indicativos las políticas mencionadas por que las ve la CNDT y la Comicivit, las políticas nacional de borde costero y las políticas nacional de la reducción de riesgos de desastre. ¿Ya? Y vamos viendo igual nuevamente la articulación con cada uno de los instrumentos ya visto anteriormente, ¿no? Anteriormente. En este caso, solo por referencia, para tomar como referencia qué es la PENOT aquí, qué es la PENOT allá en Chile, es tiene como objetivo claro ser un marco que orienta estratégicamente el ordenamiento y la gestión del territorio en base a lo que es la definición que todos conocemos de ordenamiento territorial. Potencialidades, singularidades, relaciones funcionales de cada uno de los elementos del sistema territorial, como lo así para hacerlo mucho más abreviado. Y al último van a ver con una economía baja en emisiones de carbono y mejoramiento de calidad de vida de los habitantes. Esto relacionado un poco a lo que es el contexto de la creación de la Ley Marco de Cambio Climático en Chile. Como buscan integrar todas las políticas en el marco de la evaluación ambiental estratégica, es que toman estas consideraciones, si es que lo ven aquí. Y que lo resaltante en este caso es que la política está estructurada en 5 ejes estratégicos, que son muy conocidos a los sistemas territoriales que han citado en la presentación anterior del texto de Gómez Orea, ¿no? El sistema de asentamientos humanos, el económico productivo, el natural, el de infraestructural y logístico, y este es un tema muy clave, tomando en cuenta Chile, que es un tema costero, y que para que se pueda movilizar cada una de las mercancías de su base económica productiva necesitan de infraestructura logística, carreteras, puertos, aeropuertos, entre otras, y los sistemas socioterritoriales integrados. Tal.
¿Por qué es importante esto? Porque como la política va a orientar a todos los instrumentos y tiene que mantener una coherencia que lo vamos a ver en los PROT. ¿Ya? En los PROT, que es este que vamos a visualizar aquí como tercer punto, ya que aquí muestro en marzo del 2026, que fue el anuncio del actual gobierno de Chile, en la que la Contraloría General de la República ya pudo tomar razón de un proyecto que estaba ya desde el año 2022, por no mencionar lo antiguo que era la propuesta del reglamento de la ley, porque ya estaba, o sea, el PROT ya estaba mencionado en la ley de fortalecimiento de gobiernos regionales, pero el gobierno regional lo que necesitaba era el detalle de cómo tenía que elaborarlo, ya los pasos metodológicos, los contenidos mínimos y otros detalles más. Y para ello es que se plantea y se aprueba este reglamento del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, cuyo objetivo es mostrar el procedimiento de la elaboración, la evaluación y actualización de este PROT y mostrar lo que creo que es lo más llamativo para muchos, en muchos casos, en muchos países, es cuáles son los contenidos mínimos que debe tener un PROT, ¿ya? Y que dentro de estos contenidos mínimos, en estos casos, en el caso de Chile, hace referencia a los tipos de condiciones de localización. Eh, Su definición del PROT como tal, nuevamente lo resalto en colores, para que pueda realizarse el aprovechamiento o la utilización del territorio de manera sostenible, se realizan a través de lineamientos estratégicos y de una macrozonificación, que no es lo mismo a reglamentación de uso de suelo, reglamentación de uso de suelo, que es lo que nosotros tenemos un poco, o lo que estamos mucho más familiarizados, ¿ya? Eh, Planteándolo en un horizonte de planificación de 30 años. Eh, Se establece como un carácter vinculante, tal cual en coherencia con lo que dice la ley, establece condiciones de localización para tipos de infraestructura de residuos, sistemas de tratamiento de estos residuos, bueno, en general de los vectores ambientales, agua, aire y suelo, y entre ellos tenemos el tema de los residuos sólidos que representan el tema del suelo, condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística y la identificación de áreas para la localización preferente, ya no vinculante, sino preferente. Eh, Esta es la definición que se establece que está en el reglamento respecto a lo que es la ley del fortalecimiento y que su alcance va a tener una función orientadora sobre la totalidad de la región a través de lineamientos y que, bueno, en este caso hace referencia a las condiciones vinculantes de localización. ¿Cuáles son los procesos de elaboración que te indica el PROT? Según este reglamento, va a tener dos grandes fases. La primera fase, la que va a ser la que tiene mucho más contenido, y la segunda fase de aprobación. La primera fase es la fase de la elaboración del PROT, que tiene tres etapas. La etapa de la preparación e inicio, ya, la preparación del proceso, identificación de los actores, conformación de equipos técnicos, que aquí en Perú lo conocemos como la conformación del equipo del comité técnico de ZDIOT, recopilación de antecedentes, recoger información, para que en la 1.2 demos el inicio a la elaboración del PROT y con el desarrollo propio, ¿no? Identificación de los objetivos que están establecidos en la RDE, en la Estrategia Regional de Desarrollo, que es algo parecido al Plan Regional de Desarrollo Concertado. ¿Ya? Luego el análisis de relación de las políticas, instrumentos a todas las escalas, se inicia el procedimiento y este instrumento y todas las políticas públicas en Chile tienen que pasar por el proceso de evaluación ambiental estratégica. ¿Qué quiere decir esto? De que los principios de sustentabilidad que están planteados en esta deban tener coherencia con el planteamiento y los objetivos estratégicos de todo tipo de política pública en Chile. ¿Ya? Entonces se termina ese punto, que suele ser un poco largo, para ir a la etapa 2 de la fase uno, focalización, diagnóstico y prospectiva. Vamos a desarrollar la focalización político-estratégica, que la vamos a ver un poco en los contenidos mínimos, súper breve. Diagnóstico estratégico, la creación de una imagen objetivo, consulta pública y la consulta pública de esta imagen como tal.
para pasar a la etapa 3 de la propuesta del anteproyecto del PROT, que es lo que se va a aprobar el documento como tal, la estructuración del territorio regional seleccionado, macrozonificación y sus lineamientos estratégicos, condiciones para localización de sus distintos tipos de infraestructuras y los mecanismos de gestión o el modelo de gobernanza también en este caso, para que se desarrolle la implementación, seguimiento y evaluación y difusión del PROT. Y por último, la fase 2 de este proceso de elaboración y de aprobación, es la etapa de la aprobación del PROT, en la que tendrá una etapa de observaciones, consulta pública y término del proceso de la evaluación ambiental estratégica desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente, el MMA en Chile, eh, la consulta pública y la resolución del término de la evaluación ambiental estratégica. Y la etapa 2 es el informe de los ministros y ministras del COMICIVIT y del proyecto del PROT. Aquí hay un tema importante porque uno de los principales miedos en la definición del PROT era de que se tenía que esperar la aprobación independientemente de cada uno de los ministerios y que esto podría generar una traba para que los PROT se puedan promulgar. Sin embargo, se llegaron a ciertas definiciones dentro de estos reglamentos de que solamente tenga que ser una decisión en la que, bueno, igual, la decisión de estos ministerios, ya, pero que deba ser unánime en este caso y representada solo por uno y que no esté fraccionado con la misma fuerza o el mismo peso político en este caso. Y que en este, bueno, y como tal, el que lo preside aquí, en este caso la Comisivit, es el MIMBU, el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para que, bueno, pasa esto, se termina el informe, aprobación del Consejo Regional, su promulgación y la publicación y la difusión del Plan Regional de OT en Chile. Y por último, que es un poco lo que también es muy llamativo de este caso, es entonces, ¿cuáles son los contenidos mínimos de este PROD? Y en este caso, los contenidos tienen ocho puntos importantes que se plantean acá. Desde la introducción, bueno, descripciones generales, la focalización político-estratégica del PROT, en la que va a describir los objetivos estratégicos, la articulación con el sistema los instrumentos de planificación que se mencionaron, pero no lo tomen solo en el caso como que la integración de los objetivos, sino que la integración de lo que te indican estos planes. En este plan se indica, en el plan y las políticas sectoriales energéticas te indican de que se construirán en tu región tres tipos de infraestructura energéticas. Entonces, tu POT debe estar articulado con lo que se indique dentro de este plan. Ya no solamente que estén mencionados los objetivos generales de un plan. Eh, bueno, el análisis de los territorios, de la planificación, el marco de análisis normativo y la identificación de actores claves o el mapeo de actores que se desarrollan. En la focalización se pasa al diagnóstico estratégico, análisis de tendencias, características, tendencias y restricciones y potencialidades del territorio regional a partir del sistema de los sistemas territoriales establecidos por la PNOT. En este caso, los subsistemas que vimos en la política nacional, son desarrollados aquí como un punto esencial del diagnóstico estratégico del Plan Regional de OT. Cuando se pregunten por dimensiones, van a poder encontrar esa coherencia con la política nacional. Luego vamos a la fase un poco más prospectiva, construcción de la imagen objetivo de desarrollo del territorio y las alternativas de estructuración del territorio, descripción de la imagen objetivo, los mapas de representación de estas imágenes, de la visión, y una síntesis llamémosle como que riesgos y oportunidades, que en muchos casos se han malinteriorizado como la territorialización o la espacialización de los FODAS, ¿ya? Que vamos a tener aquí, para pasar a la identificación de la alternativa de estructuración del territorio regional seleccionada, que va a estar fundamentada por, bueno, su representación espacial, cuál es la coherencia de esta representación, y que debe estar caracterizada por básicamente la representación proyectada de los sistemas territoriales, desde la estructuración de los sistemas humanos, sus emplazamientos, nodos, relaciones, jerarquías, entre otros, como las conexiones que se desarrollan en esto, la estructuración del sistema logístico y de infraestructura, emplazamiento, jerarquía de red, conectividad, entre otros, y así con cada uno de los sistemas territoriales planteados en la PNOT. Una vez de que se tiene esta estructura territorial,
Vamos a pasar con la macrozonificación y los lineamientos estratégicos territoriales, que es la esencia de este POT, que va a estar definida por cartografías que van a delimitar estas macrozonas o a espacios estratégicos con las que se van a poder definir las actuaciones de desarrollo o la activación de desarrollo, y la definición de los lineamientos de intervención para cada una de ellas. Y por último, bueno, la séptima, las condiciones para la localización de este tipo de infraestructuras, que hay, digamos, como que podríamos mencionar dos tipos de infraestructura que generan, bueno, las infraestructuras que van a ser de servidumbre para las actividades productivas y extractivas, y las que van a abordar la transformación de las externalidades negativas, como son los residuos sólidos en este caso. Eh, y que tienen que estar acorde con cada una de estas macro significaciones que están planteadas en el PROT. Mecanismos de gestión, ¿ya? En este caso, definir quién va a bueno, todo el conjunto, dentro de lo que se desarrolló en el mapeo de actores, quiénes van a comenzar a realizar la definición de metas y resultados, la identificación de los indicadores, el seguimiento de cada uno de los indicadores, eh, y la estrategia de difusión del PROT mismo. Y por último, el último punto, el que a veces es llamado, muy mal llamado anexos, es toda la representación cartográfica que se pueda contar desde el diagnóstico y la estructuración del territorio regional seleccionado para el PROT en estos casos, ¿no? Entonces, como conclusiones, podemos ver de que en el caso de Chile se ha tenido una trayectoria diferente, ¿ya? En este caso es diferente en el caso de Perú, en el que en el Perú apareció una ley de ordenamiento territorial, un decreto supremo que estableció la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, eh, pero que en el caso de Chile se enfocó mucho en fortalecer la ley de regionalización y descentralización para que pueda dotar a cada uno de los gobiernos regionales el ejercicio de ordenamiento territorial, y se ha dado herramientas para que puedan desarrollar ese instrumento, como es este decreto que guía cómo se elaboran los planes regionales de ordenamiento territorial. Caminos diferentes, como un mismo objetivo, y que ahora, bueno, y que igual es siempre bueno situarlo de que bueno, son procesos y políticas jóvenes en los cuales amerita mucho desarrollo, tratar de contextualizar lo que ha sido experiencias pasadas en estos últimos 20 años a los actuales desafíos infraestructurales que se están planteando hoy en día en ambos países. Bueno, eso sería todo y muchas gracias, y quedo atento si es que tienen alguna pregunta o duda, y si no alcanza también en este espacio, aquí en la pantalla dejo mi correo electrónico para poder atender en cualquier otro momento. Gracias. Muchísimas gracias al geógrafo magíster Jason Fernández Díaz por su exposición. Acá tenemos dos preguntas en concreto. Las voy a leer para que puedas, por favor, compartir tus observaciones, tus respuestas. La primera es, ¿quiénes aprueban el cambio de zonificación urbana que autoriza el crecimiento vertical de la ciudad? ¿De quiénes depende esa decisión? Eso en concreto desde la experiencia de Chile. ¿Y cómo se regula el crecimiento urbano en las periferias de las ciudades? Está apagado Sí, tu en el micrófono. caso, sí, son desarrollados por las comunas, distritos, ya junto junto al MIMBU en este caso, y que son aprobados por los gobiernos regionales específicamente, que en el marco de la aprobación de lo que es esta nueva ley de fortalecimiento del gobierno regional. Respecto a la siguiente pregunta, era la regulación de áreas periféricas, áreas periurbanas, ¿cómo era? Eh, ya, acá está. Eh, el crecimiento vertical, sí. ¿Y cómo se regula el crecimiento urbano en las periferias? En este caso, aquí cómo se regula es a través del instrumento llamado el instrumento llamado plan regulador, aquí está. En este caso debería ser por el plan regulador intercomunal o metropolitano, ¿ya? Porque este aborda no solamente el área urbana,
que es abordada por el Plan Regulador Comunal, sino que está trabajada también el área periurbana, rural, o todo lo que falte dentro de lo que es la circunscripción de esa comuna o de ese conjunto de comunas que van a abordar esas metrópolis o esas áreas urbanas conurbadas. Sin embargo, sí ha pasado de que han habido, en el caso de la región metropolitana, es que han aparecido eh, algunos decretos, algunos acuerdos legislativos, no recuerdo el nombre específico, que permitían de que se pueda desarrollar urbanizaciones en las periferias, más allá de lo que establecía el límite urbano. No recuerdo el nombre, lo puedo enviar posteriormente cómo se llaman estas disposiciones, y que a partir de ellos que se fueron generando, digamos, estas zonas, estas suburbanizaciones, y que, llámese el caso, en el caso de la región metropolitana, las suburbanizaciones de Chicureo, las suburbanizaciones de Colina, que iban más, están en el norte al norte de la región metropolitana, y que como tal no correspondían, ¿no? A lo que indicaba el Plan Regulador Intercomunal de la región metropolitana de Santiago. Entonces, en este caso debería el instrumento de planificación, pero no, aquí no menciono aquí, pero existen debajo de la Constitución, después de los rangos de la ley existen como unos, no recuerdo el nombre, administrativos, actos administrativos, ya, que te indican excepciones, ya que en las que puedes realizar este tipo de intervenciones, y en este caso referidas a intervenciones urbanas. Bueno, tenemos otras preguntas por interno. Dice, en Perú, ¿cuál es la proyección en el ordenamiento territorial frente a los avances que ya cuenta Chile? ¿Y qué ves como gran barrera en su aprovechamiento sostenible? En el Perú, ¿cuál es la proyección en el ordenamiento territorial frente a los avances que ya cuenta Chile y a la vez, bueno, tanto Chile como Perú tienen múltiples barreras, desde barreras institucionales, porque este es un proceso en el que existe una ley y son los gobiernos regionales los que se encargan de la implementación a la escala subnacional o a la escala de la región, y que como tal necesitan fortalecer el proceso de descentralización, ya sea en su dimensión política, administrativa y en especial la financiera. Ya, porque tanto Chile como Perú necesitan de este presupuesto para poder desarrollar estos planes. En muchos casos pasa de que en el caso de Chile pueden ser a través de transferencias directas del gobierno nacional, porque Chile es un país mucho más centralizado que Perú, pero que a partir de esta ley de fortalecimiento es que se pueden hacer estas transferencias para que puedan desarrollar estos instrumentos de ordenamiento territorial. Sin embargo, en el caso de Perú, eh, como tal, no hay un presupuesto o un programa presupuestal enfocado a los temas de ordenamiento territorial. Básicamente, lo que teníamos antes por la normativa anterior del Ministerio del Ambiente del MINAM en Perú, eran los programas presupuestales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que le podían dar como un punto de partida para desarrollar sus zonificaciones ecológicas y económicas, pero que ahora con esta reestructuración, ¿ya? De la ley de OT y cambiando todas las transferencias y funciones de MINAM a PCM, entonces se necesita una nueva reestructuración, y no solamente poder financiar estos instrumentos, sino que cubrir las brechas que ya existían en esta autonomía financiera de estos gobiernos regionales para poder implementar el proceso de OT eh, este proceso de OT que está representado por la implementación del instrumento llamado Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, yo creo que esa es una de las dentro de las múltiples barreras, una de las muy importantes, dentro de muchas, desde el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos regionales poder crear para poder que puedan realizar todos estos procesos, lo complejo que pueden ser estos procesos. En el caso de Perú, se extendieron mucho con los instrumentos técnicos sustentatorios y se hicieron muy largos, y en ambos casos, Chile y Perú demoran mucho la elaboración y aprobación de estos instrumentos. Entonces son barreras importantes en el que yo creo de que ambos casos de Perú y de Chile van avanzando en ritmos diferentes, pero están cada vez más cerca de lo que quieren.
Por lo menos ya tenemos un nuevo marco institucional, tanto Chile como Perú, para que los gobiernos regionales puedan desarrollar en función de lo que sus leyes la amparan, en el caso de Perú y Chile, sus leyes de regionalización, en el caso de Perú, cómo es que a través de este nuevo marco sus gerencias regionales de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento pueden tomar la dirección para implementar lo que el nuevo marco lo dice, y en el caso de Chile ya está fortalecido y ver cómo es que se centra en esta barrera que mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, yo lo veo en este caso, ¿cuál es su proyección? Yo lo veo como, bueno, quizás muy optimista, pero lo veo que, bueno, es un contexto, una oportunidad importante que tiene que ser aprovechada, que tiene que ser tomada en consideración y no debe dejar de pasarse en visto, ¿no? Bueno, por acá también tenemos otra pregunta de Emilio Chuy desde La Paz, Bolivia. Menciona lo siguiente: ¿cuán factible es la elaboración y la aplicación del PROT sabiendo que eso implica costos económicos o cuál es el financiamiento directo o indirecto? Depende, porque en el caso de Perú sí serían muy costosos y son complicados de desarrollar. Según la nueva ley, en el caso de Perú, está mucho más sintetizado y parecido a lo que indica un PROT, aquí el PROT de Chile. Y en este caso, eh, es ajustarse mucho en dos grandes fases. En la fase de la generación de la información y en la definición de la escala de la construcción de esta información. eh, y en este caso, como no es un tema de, no, no es, no tiene el objetivo de ser un zoning, de reglamentar usos de suelo para toda la región, puede hacerse de perspectivas más estratégicas y una escala mucho más mesurable, más moderada, en el que se tenga que conceptualizar el sistema de instrumentos de ordenamiento territorial, como se mencionan, como se pueden visualizar en esta presentación, y poder usar la información existente de ellas, ya que es a una escala mucho más rígida, a una escala mucho más local, y que pueden ser en un sentido muy complementario de arriba abajo y de abajo arriba, en el que se pueden complementar el uso de la información y así poder abaratar, bueno, reducir los costos, ¿no? Porque de nada vale hacer un plan de OT a escala regional a una escala 50.000 cuando no tiene mucho sentido en este caso, y que se puede mejor tener la lógica de cómo podemos dar esta rigurosidad de generación de información en el conjunto de sistemas de instrumentos de ordenamiento territorial. Eso, para hacerlo simple y cumpliendo con lo que es la esencia del PROT en sí mismo, ¿no? Y en este caso, como lo que menciona Chile, es de carácter muy estratégico, orientador y como tal vinculante en su desarrollo, en su elaboración. Eh, entonces, eso lo podría comentar respecto para hacerlo mucho más práctico respecto a los costos, ¿no? Y el financiamiento directo. En este caso, respecto al financiamiento, en el caso de Chile, claro, es por este tema de la administración, ya del central al regional, y que se tendrían que buscar nuevas formas de financiamiento, aunque como tal ya está definido los límites de este PROT y como tal es realizable. Sin embargo, en el caso de Perú va a depender que el nivel de detalles, pero si seguimos con la idea del PROT y todos los estudios especializados y lo costosos que pueden ser, es que en Perú se han desarrollado un conjunto de mecanismos de financiamiento, ya sea desde los programas presupuestales por el ente rector o los ministerios competentes, hasta la misma ley OXI, ¿no? Que apareció de la ley de obras por impuesto, que ya no solamente financia los proyectos de infraestructura, sino que también los proyectos que están contemplados en su diseño como servicios, ¿no? Y en este caso, los de ordenamiento territorial desarrollados eh, como proyectos de servicios para la generación de información y de la gestión y regulación del uso del territorio. Así que en esos casos podrían ser algunos caminos, ¿no? Dependiendo mucho de los contextos y cómo estén definidos los PROTs. Muchísimas gracias, Jason, por tu exposición y por responder las preguntas. Bueno, por acá hay una pregunta chiquita, pero no menos importante, que dice: ¿Santiago tiene distritos o cómo se ordena internamente? Santiago tiene comunas y tiene, bueno, la provincia y tiene la región metropolitana de Santiago. Pero en este caso,
hasta antes de esa ley del fortalecimiento, todo se manejaba a través de las comunas y ese instrumento llamado plan regional, bueno, acá está la presentación, el plan regulador comunal, ¿no? Y cada comuna era el encargado de realizarla. Y el segundo, pero solamente para el caso de áreas metropolitanas, el gobierno regional te podía desarrollar el plan, bueno, desarrolla ahora el plan regulador, el PRI, plan regulador intercomunal. Em, y el plan regulador intercomunal. ¿Por qué y cómo se ordenan? Sí, y bueno, ¿no? Y estos instrumentos abordan el PRC tanto para las comunas o distritos como aquí los conocemos, y el plan regulador intercomunal para las áreas conurbadas que se encuentren dentro de una región política administrativa. Por ejemplo, en el caso de Valparaíso, de la región política administrativa de Valparaíso, se tiene el PRI, el plan regulador intercomunal, que aborda tanto Valparaíso como Viña del Mar, como un conurbano. Entonces, ese es el alcance, en este caso, para poder ordenar esas inscripciones. Muchísimas gracias, Jason, por responder las preguntas. Ya no tenemos ninguna otra más para compartir, pero sin embargo vamos a No, abrir la Betsabe. sala. Adelante, adelante, señor Henry, sí, para participar abiertamente. Adelante. Muchas gracias. En realidad, interesante el tema. Me parece que es algo que deberíamos efectivamente abordar con mucha seriedad, con precaución y con calma. Mm, He escuchado, en todo caso, en las discusiones previas, de que normalmente la regionalización que tenemos no es una organización buena, que tiene muchos defectos y que eso provoca otra mirada. Ojalá que en lo que ya hemos planteado cercanamente, como dice James, se haya considerado eso, porque creo que lo que tiene Chile como territorio con lo que tiene Perú es totalmente es menos disperso que el mismo Perú, pero además tiene un problema de cultura, culturalidad en cada caso, que tenemos que trabajar por eso con cuidado. ¿Cuánto? Creo que hablaste de 30 años en adelante para poder llegar a a una conclusión así. ¿Ese es un plan para Chile o...? Porque acá tenemos al 2032, creo que han planificado algo políticamente, ¿no? Y ahora que hablo de políticamente, los que nos han hablado de planes de aquí al 2028 o al 30, solamente han hablado de casos muy genéricos. Entonces, habría que considerar, creo yo, en lo básico, que para mí es la comunicación y el conocimiento de las personas que intervengan en esto, para que ese ordenamiento entre prioritariamente en los conceptos de educación, ¿no? Que deben ser abordados previamente. Y previo a eso, nosotros, digamos, como organismo de la Sociedad Geográfica de Lima, porque tenemos un gran conocimiento sobre el tema, pero además tenemos la necesidad de plantear etapas mucho más rápidas para que se pueda tocar este tema, que sí me parece importante realmente, ¿no? Muchísimas Y gracias por su intervención. Sí, adelante, Jason. sí, y complementar ello de que la participación de la academia y de las escuelas de geografía en Chile, la Escuela de Geografía de la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la USACH, la Universidad Autónoma Metropolitana, todas tienen una participación y un involucramiento con la generación o la elaboración, el diseño de la política pública. No solamente desde el sentido de los sistemas de información geográfica, sino que con cada una de las etapas, desde el diagnóstico, seguimiento, evaluación, monitoreo de políticas públicas. Y es muy interesante de que se pueda ver no solamente las instituciones públicas, sino de cómo se relacionan en estos marcos de elaboración de políticas, en este caso de la Política Nacional de OT, y cómo han ido participando también este conjunto de instituciones que, bueno, que desarrollan geografía en Chile. Y es
Un horizonte que también sería interesante poder conversar y plantearse en un futuro aquí en Perú y sus escuelas de geografía. Solo eso para complementar. Gracias. Eh, Muchísimas gracias, Jason, por tu respuesta y reflexión. Bueno, sin más preguntas dentro del chat o en Facebook, ya hemos revisado. Agradecemos a nuestros asistentes, pero antes de eso vamos a dar el pase para las palabras finales a a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco. Buenas tardes nuevamente, noches ya. No sé ni por dónde coger todo esto y despedirme porque ha sido extremadamente densa toda la información que hemos recibido. Me he quedado con algunas ideas así, digamos, que creo que son importantes y que, como dice también este Henry Nin, tendrán que ser un poco sedimentadas digamos, profundizadas con mucha más tranquilidad a lo largo del curso. Pero bueno, yo creo que para todos, porque hemos sido un colectivo que no me queda muy clara la procedencia, veo que muchos somos universitarios, algunos profesores, pues al final la idea clave también y que tiene que ver con el tema este de la educación es que el ordenamiento es algo en el que de alguna forma todos los actores sociales que estamos en el territorio pues tenemos que ver, ¿no? Por ahí el tema de las escuelas de geografía, pero por ahí también el tema de cómo, qué mecanismos puede haber para involucrar a las personas, a la ciudadanía, para que también de alguna forma puedan participar en todo esto. He recogido algunas ideas como que la extrema complejidad de lo que significa este proceso de ordenamiento territorial, que no es un capricho, que es una absoluta necesidad, especialmente en países, pues en todos los países, unos porque ya han logrado vivir con un mayor equilibrio, digamos, y calidad de vida a partir de esto, de conciliar, ¿no? Cómo se puede utilizar el territorio de la manera más ventajosa para todos. Pero en el caso, además del escenario que tenemos tan complejo por todos los problemas de cambios drásticos, pues geopolíticos, climáticos, etcétera, el ordenamiento es absolutamente necesario. Es un proceso, por tanto, continuado, permanentemente continuado, político, técnico y administrativo, lo cual ya complica en países como el nuestro, por ejemplo, pues la necesidad de coordinar, como decía César, como decía Jackson, en todos los niveles, no solamente en todas las temáticas, en todos los sectores, sino en todos los niveles de gobierno. Algunas ideas claves relacionadas con el ordenamiento pues serían digamos, ese objetivo de buscar una sostenibilidad, una sustentabilidad a partir de este ordenamiento, de reconocer la multifuncionalidad del territorio y esa digamos, vocación que tiene el territorio, efectivamente, que hace mucho tiempo decíamos que la vocación territorial, ahora son muchas. El territorio tiene muchas posibilidades, también tiene algunas limitaciones o muchas, y hay que considerarlas todas para poder ordenar. Esa función del ordenamiento como perdón, como gobernanza territorial, que es importante y que hace justamente que nosotros, como sociedad civil, también tengamos y debamos de participar en estos procesos. El tema de articulación y escala, que ya lo he mencionado, algunas herramientas complejísimas que, como ha venido mencionando, y muy técnicas, muy específicas, que a la vez que requieren de muchísima, digamos, intercambio, interrelación entre los distintos profesionales. Es algo además como transdisciplinario y ahí también podríamos hablar en algún momento, si la mayoría de nosotros somos geógrafos, estamos vinculados con la geografía, qué papel podríamos tener los geógrafos, como ocurre en muchos lugares. Yo procedo de España y el papel que tiene el geógrafo en el ordenamiento español ha sido muy importante, pues de repente como articulador, como coordinador del propio proceso, ¿no? Que procura esa ocupación ordenada y esa equidad territorial que es tan importante, ¿no? Me gustó mucho la forma de iniciar de César porque ha partido de algunos ejemplos que nos permiten reflexionar lo necesario realmente que hoy en día es conciliar el asunto territorial entre la propia realidad del territorio
o de la base natural del territorio, también con las necesidades de todos los actores que estamos en él, con la necesidad de un desarrollo económico, etcétera, ¿no? Entonces, partir de estos ejemplos que están tan cerca son tan cotidianos entre nosotros y se han quedado muchos en el tintero, nos da una idea de la necesidad de desarrollar toda esta herramienta o conjunto de herramientas que suponen un proceso complejo, ¿no? Que van a permitir pues, regular las actividades en el territorio en términos de ocupación, de uso y de aprovechamiento. Me gustó mucho cuando César habló de equilibrios, la búsqueda de equilibrios territoriales hacia un desarrollo sostenible es algo que es como un objetivo central en y bueno, por tanto, ahí me planteaba si la participación de los actores sociales es tan necesaria. También como pregunta al aire me haría qué herramientas hay o qué estrategias para que justamente la población también entendamos la importancia del ordenamiento, ya no a un nivel tan técnico, pero sí a un nivel de la vida cotidiana. Qué tan importante es y cómo podemos participar para que nuestra voz también tiene que ser digamos, tomada en cuenta, porque los que vivimos y convivimos en el territorio no son solamente los inversores, no son solamente los políticos, somos también, obviamente, los ciudadanos. Y luego, pues Jackson nos ha dado madre mía, hay que releer con mucha tranquilidad toda la cantidad de información que nos has proporcionado, pero que al irla leyendo, escuchándote, yo me planteaba quizás estoy mal, no lo sé, de alguna forma la forma tan pautada que han tomado los chilenos para ir abordando todo este problema. Quizá partiendo de algo básico, que es tener claramente organizado desde el punto de vista político administrativo el territorio, cosa que todavía nosotros tenemos digamos, muchos agujeros grandes y pequeños por resolver a nivel de demarcación, por ejemplo, y que definitivamente van a permitir que de acuerdo a los niveles de gobierno, pues de repente haya conflictos ya entre lo que proponen los planes de un lado y los planes de otro. De modo que